les había dicho. Entonces, en la clase de hoy o en el video de hoy, lo que vamos a estar tratando de hacer es avanzar un poco en los temas que veníamos viendo hasta ahora. Lo último que vimos había sido probabilidad hasta el teorema de Bayes. A partir de ahora lo que vamos a estar tratando de hacer es definir una función de probabilidad, ¿sí? Empezar a trabajar con una función de probabilidad que va a ser aquella que asigne a cada valor posible que puede tomar la variable su respectiva probabilidad, su valor de probabilidad. Una cuestión que tenemos que tener presente y que va a estar presente a lo largo de todo este video, puntualmente este video lo que trata son de variables discretas, ¿sí? La función, vamos a estar buscando funciones de probabilidad, pero siempre para el caso de variables discretas, ¿sí? No sé si recuerdas, pero bueno, la clasificación de variables que habíamos visto en la primera unidad decía que había variables cuantitativas y cualitativas y que dentro de las cuantitativas teníamos aquellas variables continuas y variables discretas, ¿sí? Las variables discretas eran aquellas que se podían numerar, no sé si se acuerdan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a estar buscando una función de probabilidad que asigne a cada posible valor que tome la variable, ¿sí? S1, S2, S3, S4, etc., su respectiva probabilidad de ocurrencia. Bueno, si se fijan acá, lo primero que hago para poder obtener una función de probabilidad es definir la variable, ¿sí? En este caso vamos a volver al ejemplo típico que ya veníamos viendo del lanzamiento de un dado. Entonces, esta x, que es una x mayúscula, esto porque cuando lo vean en la bibliografía hay una diferencia importante entre la x mayúscula y la x minúscula. Esta x mayúscula es la definición de mi variable, ¿sí? Que va a estar representándose, es el resultado del lanzamiento de un dado. Habíamos dicho entonces que, según la ley de Laplace, la probabilidad de que se dé un determinado suceso, en este caso el lanzamiento de un dado, y que obtenga el número 1, el número 2 o el número 3, estaba definida por los casos favorables sobre los casos totales, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos x, ¿sí? Que es la variable, y su respectivo espacio muestral. Su espacio muestral, otro de los conceptos que deberíamos repasar, es que está compuesto por todos los resultados posibles que puede adoptar la variable. En este caso, el lanzamiento del dado puede adoptar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, ¿sí? Y en el otro conjunto que vemos acá al lado están las probabilidades correspondientes a cada uno de ellos, ¿sí? Habíamos visto entonces casos posibles de que salga el 1, son 6, sobre casos favorables, que es una sola cara que contiene el 1, es un sexto. En este caso, todas las probabilidades son de un sexto, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que identificar es esta función p de x tal que a cada uno de los valores que puede obtener la variable le asigne su respectiva probabilidad, ¿sí? Acá lo tenemos expresado de esta manera. Entonces, dice la probabilidad de que la variable, por eso la x mayúscula x, cuando se iguala a determinado valor, el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, la x chica refiere a las x sub i, a cada uno de los elementos que la conforman, ¿sí? Me devuelva entonces la probabilidad correspondiente a cada uno de ellos. En este caso es un sexto para todos, por eso toma esta forma, ¿sí? Ahora bien, ahora que cuando vayamos avanzando vamos a ver otros ejemplos que nos van a permitir un poco ahondar en estas cuestiones y se va a ver con más claridad, ¿sí? De todas maneras, continuando con este ejemplo, tengo la posibilidad de hacer una representación de esta función de probabilidad. ¿Y cómo lo realizo? Bueno, si se fijan acá tengo definida una variable, en una de las filas, x es la variable, y f de x, ¿sí? En su respectiva función de probabilidad. Entonces, cuando la variable toma el valor 1, ¿sí? La función va a tomar el valor 1 sexto, cuando toma el valor 2 va a tomar 1 sexto, un 3 un sexto, un 4 un sexto. Bueno, en definitiva, en este caso, el lanzamiento del dado, al tener al ser todas las probabilidades iguales en este caso, ¿sí? Está expresada de esta manera. Que lo podemos representar gráficamente mediante un gráfico de barras que también lo vimos en la primera unidad, ¿sí? Donde en el eje x yo voy a tener el valor que puede adoptar la variable, y f de x va a ser el eje vertical donde voy a estar representando el valor de la probabilidad de cada uno de esos posibles resultados, ¿sí? En este caso, bueno, el 1 puede tomar valor 1 sexto, el 2 un sexto, el 3 un sexto y así sucesivamente, ¿sí? De todas maneras, ahora vamos a ver algunas cuestiones con otro ejemplo donde va a quedar muchísimo más claro y vamos a estar desarrollando muchísimos más conceptos, pero de todas maneras lo primero que quiero decirles es que, bueno, la función de probabilidad posee dos propiedades fundamentales, algunas más, pero en principio vamos a estar mencionando estas dos. La primera propiedad es que la función de probabilidad está acotada entre 0 y 1, esto ya un poco lo veníamos diciendo en las clases anteriores, ¿sí? Pero la función de probabilidad, ¿sí? Se debe encontrar entre ambos valores. Y luego la suma de probabilidades, ¿sí? La sumatoria, debe ser igual a 1.
Estas son cuestiones que un poco ya veníamos viendo, veníamos trabajando, pero que de todas maneras es necesario conocer y tener presente para ¿qué? Para poder obtener la función de probabilidad correspondiente. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo que nos va a permitir identificar algunas cuestiones un poquito más avanzadas. Supongamos el ejemplo en cual hay un juego que consiste en el lanzamiento de aros a un palo. Estos juegos de feria, de kermés, donde bueno, yo recibo 3 aros y tengo que invocarlos en un palo. Entonces, poder inscribirme al juego, la posibilidad de jugar sale 3 pesos. Luego, ahora yo les leo el enunciado para que quede completo, luego tendremos que, si yo acierto una sola vez, es decir, si acierto un solo aro de los 3 tiros que tengo, el pago que me van a dar es de 4 pesos. Si acierto 2 de los 3 tiros, el pago de premio que me dan es 6 pesos, mientras que si acierto los 3 tiros, el pago es de 30 pesos. Entonces, lo primero que voy a tener presente es que pago 3 pesos para jugar, si invoco 1 me pagan 4, si invoco 2 me pagan 6, si invoco 3 me pagan 30. ¿Sí? Y luego tengo la probabilidad de acertar. ¿Sí? La probabilidad de acertar por cada lanzamiento es de 0 a 10. Y no está condicionada con ninguno de los otros lanzamientos. Es decir, cada vez que yo tiro un aro para invocar en el palo, tengo un 0,1% de probabilidad de acertar. Con lo cual, y otra de las propiedades que habíamos visto de probabilidades, es que si tengo un 0,1 de probabilidad de acertar, la probabilidad de no acertar evidentemente va a ser 0,9. Esto que se complementaba. ¿Sí? Entonces, leo el enunciado, un poco va a decir lo mismo, pero vamos a leerlo. Dice, participación en un juego de aros. Dice, se lanzan 3 aros, los que deben invocarse en un pico. En este caso, un pico, un palo, lo que fuere. Participar cuesta 3 pesos y la probabilidad de invocar es de 0,1 por lanzamiento. ¿Sí? Esto es lo mismo que lo venía diciendo. Ahora bien, los premios son 0 pesos, obviamente, si no invocas ninguno, 4 pesos por invocar un aro, 6 pesos por invocar 2 y 30 pesos por invocar 3. Entonces, según lo que habíamos visto recién, lo primero que tengo que definir entonces es la variable en la cual voy a estar trabajando. La variable en este caso, podría definirla de distintas maneras según lo que quiera estudiar, pero en este caso yo la he definido como la ganancia neta del juego. ¿Y a qué me refiero con la ganancia neta del juego? Es bueno, si yo estoy pagando 3 pesos para poder jugar y no acierto ninguno, mi ganancia neta es menos 3, perdí 3 pesos. Si yo pago 3 pesos para jugar y acierto uno solo, entonces me van a pagar 4 pesos. ¿Sí? La ganancia neta va a ser 1 peso. Son los 3 que puse para poder jugar, mal. Los 4 que gané, 4 menos 3, ganancia neta es 1. Si invoco 2 aros, ¿cuál es la ganancia neta? Bueno, 3 que puse para jugar y 6 que me están pagando por los 2 aros que invoqué, la ganancia neta va a ser 3. Y en el caso de invocar los 3 aros, me pagan 30, menos los 3 pesos que tuve que poner para poder jugar, la ganancia neta en este caso va a ser de 27. Ahora bien, una vez considerado estas cuestiones, una vez analizado el enunciado, lo que tenemos que hacer es, bueno, definimos la variable que es lo que acabo de hacer, la ganancia neta del juego. ¿Sí? ¿El espacio muestral cuál será? ¿Cómo estará conformado? Bueno, según la definición, el espacio muestral son todas las posibles combinaciones que se den a partir de este experimento. ¿Sí? ¿Y cuáles son las posibles combinaciones? Bueno, están todas representadas acá. F es de fallar y A de acertar. Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Tengo fallar en la primera, fallar en la segunda y fallar en la tercera, y en ese caso no me van a pagar nada. Acertar en una y fallar en los otros dos, o fallar, acertar, fallar, 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 acertar. Es decir, acertar una y fallar 2 veces, tengo 3 combinaciones. O acertar 2 veces, es decir, acertar, acertar y fallar, acertar, fallar y fallar, acertar, acertar. Es decir, 2 aciertos, tengo 3 combinaciones para 2 aciertos, y tengo una sola combinación para acertar en todas, que es acertar, acertar y acertar. ¿Sí? Entonces, este va a ser mi espacio muestral, todos los posibles resultados, todas las posibles combinaciones de los 3 lanzamientos. Que invoquen el primero y fallen los otros 2, que fallen el primero, bueno, en fin, lo que les vengo diciendo. Todas estas combinaciones son las posibilidades. Piénsenlo, grafiquen, digamos, de alguna forma represéntenselo el juego y les va a ser mucho más simple. Entonces, una vez que yo tengo el espacio muestral correspondiente a todas las combinaciones posibles, ¿sí? Lo que voy a estar definiendo, entonces lo voy a estar acotando, ¿cuáles son los resultados realmente posibles que tengo? Bueno, esto va a estar siempre en función de cómo he definido mi variable. Si la ganancia neta del juego es mi variable, ¿sí? ¿Cuáles son los posibles resultados? Bueno, tengo 4 posibles resultados solamente. ¿Cuáles son? El primer resultado que tengo es cerrar todos. Y en ese caso perdí 3 pesos. ¿Sí? La ganancia neta del juego es menos 3. Tengo la posibilidad, con 3 combinaciones, de acertar 1. ¿Sí? Y en ese caso me pagan 4 pesos. Entonces, la segunda posibilidad que tengo es
que mi ganancia neta sea un peso, ¿sí? Los 3 que puse y los 4 que me pagaron, 4 menos 3, 1. Luego tengo 3 combinaciones de 2 aciertos. Acertar, acertar, fallar, acertar, fallar, acertar, fallar, acertar, acertar. En ese caso me pagan 6 pesos. Pero como yo había puesto 3, la ganancia neta va a ser 3. Luego tengo la única posibilidad, un solo combinación de acertar los 3 tiros. Y en ese caso va a ser 30 que me pagan menos los 3 que puse, la ganancia neta va a ser 27. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, tengo definido el espacio muestral como todas las combinaciones. De esas combinaciones tengo 4 resultados posibles según la definición de mi variable. Ahora bien, si la probabilidad de acertar es de 0,1, lo que habíamos dicho, la probabilidad de errar es de 0,9. Entonces, una vez concluido esto, es decir, una vez que tengo definida la variable, el espacio muestral y los resultados posibles, tengo todo lo necesario para arribar a mi función de distribución. ¿Y por qué? Bueno, fíjense. Estamos buscando una función que le asigne a cada uno de los posibles resultados que toma la variable, es decir, que la ganancia neta sea de menos 3, 1, 3 y 27, son los únicos 4 casos que puedo manejar son los únicos 4 resultados posibles que puedo adoptar la variable. Entonces estoy buscando una función que le asigne a cada uno de estos valores su respectiva probabilidad. Vamos a hacer paso por paso cada uno de los posibles resultados. Entonces, la probabilidad de que la ganancia neta sea de menos 3, es decir, de que pierda 3 pesos, ¿cuál es? Es errar en el primero, es decir, fallar en el primero, y fallar en el segundo, y fallar en el tercero. ¿Sí? Fíjense los conectores, esto de I y O, tenganlo presente. Es decir, si yo fallo en el primero, y fallo en el segundo, y fallo en el tercero, es la única combinación posible para este resultado. Fallar y fallar y fallar es multiplicar 0,9, fallé en el primero, y fallé en el segundo, otra vez 0,9, y, es decir, por otra vez volví a fallar, sería 0,9 cubo, o 0,9 por 0,9, 0,9, es un 0,72 o un 72%. La segunda posibilidad, el segundo resultado posible que tengo es ganar un peso, es decir, acertar aunque sea uno, ¿sí? Uno solo tengo que acertar. ¿Y cómo puedo acertar uno solo? Bueno, las combinaciones que tengo son acertar en el primero y fallar en el segundo y fallar en el primero, que es esto que está acá, acertar en el primero 0,10. Y por fallar en el segundo y por fallar en el tercero, o, por eso tengo un más, o, ¿sí? Fallar en el primero, fallar en el segundo y acertar en el tercero, fallar, fallar, acertar, fallar en el primero y fallar en el segundo y acertar en el tercero, o tengo una tercera posibilidad que es fallar en el primero, acertar en el segundo y fallar en el tercero. Fallar en el primero 0,9 y acertar el segundo y fallar el tercero. ¿Sí? Las I y las O son las que me definen un poco entonces cómo va a ser cada una de esas combinaciones. ¿Sí? Hago las cuentas correspondientes y me queda que la probabilidad de que yo obtenga un peso de ganancia neta, ¿sí?, en el juego de los aros es de 0,243 o un 24,3%. Es decir, de los si yo hago 3 lanzamientos, la probabilidad de aunque sea llevarme un peso es un 24%. ¿Sí? Vamos con la otra opción. ¿Qué otra opción tengo? Bueno, la otra combinación posible que tengo es acertar 2 y fallar 1. Y en ese caso tengo una ganancia neta de 3 pesos. ¿Y cuáles son las posibles combinaciones que se vinculan con este resultado? Bueno, acertar, acertar y fallar, es decir, acertar uno y acertar el otro y fallar, acertar 0,1 por 0,1 que es volver a acertar, por 0,9 que es fallar, o tengo otra combinación más, que es acertar en el primero, fallar en el segundo y acertar en el tercero, 0,1, 0,9 y 0,1, o la tercera opción que tengo es fallar en el primero y acertar en el otro, en los otros dos sería fallar en el primero 0,9 y por 0,1 y acertar de vuelta otro 0,1. Resuelvo y tengo entonces un 0,027 o un 2,7% de posibilidades de acertar dos tiros. Y la más complicada, evidentemente, con la que más ganaría, que es ganar 27 pesos, ¿sí?, tengo que acertar los 3. Y en ese caso tengo una sola combinación posible, ¿sí?, que era acertar, acertar y acertar, es decir, acertar y acertar y acertar. 0,1 por 0,1 por 0,1, 0,001. ¿Sí? Como verán, la lógica, sí, por eso le decía que se trata de representárselo o representarse realizando este ejercicio. ¿Por qué? Bueno, porque la lógica indica que
el que administra el juego en líneas generales siempre tiene mayor probabilidad de ganar. Y eso es lo que se está demostrando. Es decir, para que, habiéndote anotado en este juego, vos ganes 27 pesos, la probabilidad es muy baja. 0,01 o 1%. La probabilidad, ¿cuál es la más alta de todas? Bueno, de errar los 3. La mayor probabilidad es cerrar. 72% de que termine perdiendo 3 pesos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esta pasa a ser mi función de probabilidad. Es decir, a cada uno de los valores que puede tomar X, se le asigna su respectiva probabilidad. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver mejor, pero en líneas generales, cuando ustedes hablen de función de probabilidad, lo que tienen que tener presente es este tipo de cuestión. ¿Sí? Es decir, cada uno de los valores que puede asumir la variable que yo definí, ¿sí? Y su respectiva probabilidad. Eso es lo que me tiene que estar dando la función de probabilidad. Para todos esos valores que puede adoptar la variable, sus respectivas probabilidades. ¿Sí? Ahora bien, antes de seguir definiendo cuestiones, otras preguntas que nos van a permitir luego incluir o meternos en lo que es la función de distribución de probabilidad acumulada. ¿Sí? Fíjense, si yo les preguntara, ¿cuál es la probabilidad de ganar al menos 3 pesos? ¿Sí? Bueno, la probabilidad de ganar al menos 3 pesos, lo voy a poner acá, así lo ven más cómodo. ¿Cuál es la probabilidad de ganar al menos 3 pesos? Bueno, la probabilidad de ganar al menos 3 pesos es o que gane 3 pesos o que gane 27, porque me dice cuanto menos 3 pesos. Si yo tengo que ganar de mínima 3 pesos, bueno, para poder ganar 3 pesos, o gano 3 pesos o gano 27 pesos. ¿Y eso qué significa? Bueno, en definitiva es o que obtengo una combinación que me dé 3 pesos de ganancia neta, o obtengo una combinación que me dé 27 pesos de ganancia neta. ¿Cómo los obtenía? Bueno, esta, la de 27, es bastante simple, era acertar en todos. ¿Sí? Y obtener 3 pesos era acertar en 2, de 3. Entonces, no es más que, si se fijan, esto de que está acá. La probabilidad entonces de que X sea mayor o igual a 3, es decir, que cuanto menos tome un valor de 3 pesos neto, es igual a la probabilidad que gane 3 pesos, que está acá, o la probabilidad que gane 27. Por eso la suma. La probabilidad de ganar al menos 3 pesos es la probabilidad de que gane 3 o que gane 27. Y en ese caso lo único que tengo que hacer es sumar ambas probabilidades. ¿Sí? Esto es un poco lo que va a venir en relación a la probabilidad acumulada. Es decir, estoy acumulando probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de no perder dinero? Es decir, la probabilidad de que X, es decir, la ganancia neta, sea mayor a 0 o igual a 0 para que no pierda dinero. Si erro todos, pierdo. Y si, aunque sea en boco 1, bueno, ya ahí no estoy perdiendo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de no perder dinero? Bueno, es la probabilidad de embocar 1, es decir, aunque sea uno solo, o la probabilidad de ganar 1, de ganar 1 peso, esto es en pesos, de ganar 1 peso, o la probabilidad de ganar 3 pesos, o la probabilidad de ganar 27 pesos. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de ganar 1, o la probabilidad de ganar 2, o la probabilidad de ganar 1 peso, la probabilidad de ganar 3 pesos, o la probabilidad de ganar 27 pesos. ¿Sí? Esta es la probabilidad de no perder dinero. Hubiese sido lo mismo, ¿sí? Calcular la probabilidad de perder dinero y restársela a 1. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de perder dinero? Bueno, no invocar ninguno. Si se acuerdan, no invocar ninguno en un 70 y pico %. Esta que está acá. La probabilidad de no invocar ninguno es 72%. ¿Sí? 72 y 27, estamos en 1. Por el redondeo puede haber una cuestión decimal ahí de redondeo, pero en definitiva, lo que yo estoy diciendo es, ¿cuál es la probabilidad de no perder dinero? Bueno, es 1 menos la probabilidad de perder, o la sumatoria de todos los casos en los cuales no pierdo dinero. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia importante en este tipo de preguntas y en las que veníamos viendo recién. ¿Sí? Este tipo de preguntas responden a la función de distribución acumulada. ¿Sí? Es la probabilidad de que una variable sea menor o igual a determinado valor. Y ahora vamos a ver un poco más.
Pero la principal diferencia es que la función de probabilidad le asigna una probabilidad a cada uno de los valores, mientras que la acumulada, ¿sí?, te da la probabilidad de que que la variable sea menor o igual a determinado valor. La función de probabilidad la vamos a estar expresando en minúscula, ¿sí?, y la función de probabilidad acumulada, de distribución acumulada, la vamos a estar expresando en mayúscula, ¿sí? Acá un poco está en este cuadrito lo que habíamos visto en la primera filmina, ¿sí? Es decir, la función de probabilidad es igual a la probabilidad cuando x toma un valor determinado, x pequeño, x sub i, ¿sí? Y la función de distribución acumulada es la probabilidad de que x sea menor o igual a determinado valor que puede tomar la variable. Ahora continuamos y va a quedar un poco más claro, me parece. ¿Sí? Fíjense. Acá tengo diferenciadas ambas dos. Por un lado tengo la función de probabilidad y la función de distribución acumulada. Entonces, la función de probabilidad, ¿sí?, si x toma valor menos 3, es decir, si yo erro en todos, la probabilidad es 0,7290. Si x es igual a 1, es decir, si yo invoco 1 de 3, tengo una probabilidad de 24,3. ¿Sí? La probabilidad de que la ganancia neta sea 3, es decir, que invoque 2 de los 3 aros, es de 0,027, y la probabilidad de que invoque los 3 es de 0,1. A esto estoy llamando función de probabilidad, ¿sí?, a aquella que le asigna a cada valor posible que puede tomar la variable sus respectivas probabilidades, ¿sí? Fíjense en el caso de la probabilidad de la distribución de probabilidad acumulada, ¿sí? Cuando me dice que lo que me está dando es la probabilidad de cuando x es menor o igual a determinado valor, ¿sí? Y acá está representado también. Es muy similar a esto que está acá arriba, pero esto se va acumulando, es decir, al final, el último renglón, la sumatoria me tiene que dar 1, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor a 3? Es decir, que la ganancia neta sea menor a menos 3. ¿Cuál sería, por ejemplo, la probabilidad de que x tome un valor menos 4? Es decir, que pierda 4 pesos. Bueno, 0. ¿Por qué? Porque lo máximo que puedo perder yo es 3. Entonces, la probabilidad de que x tome un valor menor o igual a menos 3 es 0. ¿Por qué? Porque el máximo que puedo perder son 3 pesos, que es lo que pago para jugar, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre entre menos 3, es decir, que pierda 3 pesos, y 1? ¿Sí? El 1 no está incluido. Menos 3 incluido y el 1. Bueno, es la probabilidad de que saque 3, ¿sí? Porque si el 1 no está incluido, ¿no?, ¿cuál es la probabilidad de que x entonces se encuentre en este valor? Bueno, necesariamente la única posibilidad es que x sea igual a menos 3, es decir, que la ganancia neta sea menos 3. Esto, si se fijan, es igual a esto. ¿Por qué? Porque la única posibilidad que yo tengo de que x, la ganancia neta, sea entre 1 pero sin incluirlo, y el menos 3 incluyéndolo, es exactamente igual a esta, ¿sí? Ahora bien, lo mismo, pero ¿para qué? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual, ¿sí?, a 3? En este caso, si se fijan, la posibilidad que yo tengo de que x sea mayor o igual a 1 y a la vez menor que 3, ¿sí?, es la posibilidad entonces 0,729, que es que sea 3, es decir, que pierda los 3 pesos, más la probabilidad de que gane un peso, ¿sí? Un peso, 3. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la probabilidad entonces de que x se encuentre entre un peso de ganancia y 3 pesos? Pero el 3 no está incluido, ¿eh? Entonces, la probabilidad que yo tenga un peso de ganancia o menos es que gane un peso o que pierda 3. Que gane un peso o que pierda 3. Que gane un peso o que pierda 3. Y así con cada una de las posibles probabilidades. Es decir, se van acumulando. Si se fijan, eso les decía, tienen que sumar, acá las acumuladas tienen que sumar 1. ¿Sí? Un poco algo parecido a lo que habíamos visto cuando era frecuencia relativa absoluta y frecuencia relativa acumulada, ¿sí? En este caso,
asigna a cada uno de los valores que puede adoptar la variable su respectiva probabilidad y en este caso los va acumulando. Lo que les decía, la probabilidad de perder menos 3 pesos es 0, la probabilidad de perder entre 3 pesos y ganar un peso, pero sin incluirlo, es esta que está acá, es decir, puedo perder 3 pesos porque el 1 está incluido. La probabilidad que tengo de perder 3 pesos o ganar un peso es 72, es la de perder 3 pesos y la de ganar un peso. Luego la probabilidad de que x esté entre 3 y 27, es decir que incluido 3 pesos de ganancia hasta 27 pesos pero sin incluirlo, es que o pierda 3 pesos, o gane un peso, o gane 3 pesos, acumulo las 3, y la probabilidad entonces de que x sea mayor o igual a 27, es decir que la ganancia sea mayor o igual a 27, es la probabilidad de que pierda 3, más la probabilidad de que gane 1, más la probabilidad de que gane 3, más la probabilidad de que gane 27. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo que me parece que va a quedar un poco más claro, como primera parte de esta unidad. Entonces, imagínense un caso en el cual estamos ante una concesionaria de autos, ¿sí? Entonces, defino la variable aleatoria como la cantidad de autos vendidos en una concesionaria en un solo día, ¿sí? Y las posibilidades que yo tengo es que la concesionaria venda 0 autos, que la concesionaria venda 1 auto o que la concesionaria venda 2 autos. Entonces, lo que tengo que buscar es una función de probabilidad, que de hecho está acá, pero ahora lo vemos bien, una función de probabilidad que le asigne a cada uno de estos posibles resultados su respectivo valor de probabilidad. En este caso lo tengo, es la probabilidad de vender 0 autos en un día para esta concesionaria es de 0,5. La probabilidad de vender un solo auto en el día es de 0,3. Y la probabilidad de vender 2 autos es de 0,2. Si se fija la sumatoria, esta es una de las propiedades, tiene que dar 1. Bueno, correcto. Entonces, si busco la función de probabilidad acumulada, distribución acumulada, ¿sí? Considerando que conozco ya la función de probabilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando la función de probabilidad acumulada, ¿sí?, es 0? Es decir, cuando x es 0, cuando no vendo ningún auto, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 0? ¿Cuál es la probabilidad de que no venda que venda menos de ningún auto? Bueno, la probabilidad de que yo tenga una venta, es decir, que ese día yo venda menos o igual a 0, ¿sí?, es la probabilidad de que yo venda 0 autos, porque menos de 0 autos no puedo vender. Entonces es la probabilidad que se acumula hasta el valor de x igual a 0 es 0,5. ¿Sí? Luego, busco la función, la distribución de probabilidad acumulada para el valor 1. Es decir, ¿cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que x sea menor o igual a un auto? Es decir, que yo venda un auto o menos. Bueno, justamente es esa. Es la probabilidad de que venda un auto o que venda 0 autos. La probabilidad de que venda un auto o que venda 0 autos. ¿Sí? Entonces se acumula de 0 autos más un auto, 0,8. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que x, es decir, que la cantidad de autos que yo vendo en un día, sea de 2 o menos, en realidad sea, ¿sí?, 2 o menos? Bueno, es la probabilidad total, porque en definitiva es la probabilidad de que venda 0, o la probabilidad de que venda 1, o la probabilidad de que venda 2, porque más de 2 autos no puedo vender. Entonces, la probabilidad de que venda 0, más la probabilidad de que venda 1, más la probabilidad de que venda 2. ¿Y eso cuánto va a ser igual? Bueno, si hay 3 opciones y estoy incluyendo todas las opciones, necesariamente esto va a tener que ser igual a 1, ¿sí? Es decir, la función de distribución de probabilidad acumulada lo que me dice es cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a determinado valor. Y en este caso es que sea menor o igual a 0, que es la probabilidad de vender 0 autos. La probabilidad de vender 1 o menos de 1 es la probabilidad de vender 1 o de vender 0. Y la probabilidad de vender 2 o menos de 2, es decir, 2, 1 o 0, es la probabilidad de vender 2, 1 o 0.
que en el total tiene que ser igual a 1. Ahora bien, de la misma manera que vimos un gráfico para representar la función de probabilidad, vemos un gráfico para representar la función de distribución. Y en este caso, si se fijan, es igual. Tengo la función, la distribución acumulada en el eje vertical y la variable en el eje X. Yo, en este caso, ¿puedo vender menos de 0 autos? Es decir, para este lado, ¿puedo ir? No. Entonces, esta probabilidad siempre va a ser 0. Mientras me mueva en terreno negativo, la probabilidad va a ser 0, porque es imposible que yo venda menos de 0 autos. Entonces, va a pasar a ser positivo cuando, bueno, cuando empiece a vender autos, cuando esté más allá del 0. Del 0 para la derecha. ¿Y cuál es la probabilidad que yo tengo de vender entre 0 y un auto? 0 y es decir, 0 autos, 0,5. Es decir, desde el 0 hasta el 1, pero el 1, si se fijan, no sé si se ve en el video, este circuito no está cerrado, está abierto. Es decir, yo puedo vender de 0 a 1, pero sin incluir el 1. ¿Sí? En este caso la probabilidad es 0,5. Esta que está acá. 0,5 de acá. Luego, entre 1, pero ahora incluyéndolo, por eso está cerrado de arriba, y el 2 sin incluirlo, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, esta que está acá, 0,8, 0,8. ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad entonces? De vender 2 autos o más, por eso tiene la flecha o más. ¿Cuál es la probabilidad de vender 2 autos o más? Va a ser entonces la probabilidad de vender, perdón, de acumular 0, 1 y 2. 0,5 más 0,3, 0,8 más 0,2, 1, 1. Y por eso está graficado así. ¿Sí? Entonces, esta es la representación que se corresponde con la distribución de probabilidad acumulada. Ahora bien, ¿cómo la defino? Bueno, no sé si se ve de ahí, pero de la misma manera que había definido a la función de probabilidad. La función de distribución acumulada va a tomar valor 0 cuando x sea menor de 0, ¿sí? De 0 para la izquierda, es decir, no puedo vender menos de 0 autos. Entonces siempre la probabilidad de vender menos de 0 va a ser 0. Luego, la distribución acumulada, es decir, la probabilidad que se encuentre x entre 0 incluyéndolo y el 1, entre 0 incluyéndolo y el 1 sin incluirlo, es de 0,5. La probabilidad entonces, luego, que esté entre 1 y 2, incluyendo al 1, entre el 1 incluyéndolo y el 2 sin incluirlo, es 0,8. ¿Sí? Se van acumulando. Y la probabilidad de que venda, entonces, 2 autos que está acá, es decir, la probabilidad de que venda hasta 2 autos, 0 o 1 o 2, es exactamente 1. Un caso importante es que la distribución de probabilidad nunca es decreciente, ¿sí? Nunca va a tener esta forma. ¿Por qué? Porque esto está hablando de probabilidad acumulada. Entonces, a medida que yo voy acumulando, voy sumando probabilidades, con lo cual siempre va a tener que tener esta forma. Siempre va a tener que ser creciente, o cuanto menos constante, ¿sí? Pero bueno, lo importante y lo que quiero que quede de alguna manera como presentación del tema es que lo que vamos a estar haciendo en esta unidad es ver dos cuestiones principales. La primera es encontrar la función de probabilidad, ¿sí? La función de probabilidad es esa que asigna a cada valor que puede tomar la variable su respectiva probabilidad. Y como lo vimos, queda definida a trozos. Y la función o la distribución acumulada, la función de probabilidad acumulada, ¿qué nos va a decir? Bueno, nos va a decir la probabilidad de que x tome un valor menor o igual a determinado valor. ¿Sí? Y eso es un poco lo que está acá. La forma de definirla es esta que está acá, ¿sí? Tanto la función de probabilidad como la distribución acumulada. La forma de graficarla es esta que está acá. Hay cierta similitud con lo que refería a frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Pero en líneas generales, de acá parte todo lo que vamos a seguir viendo. Lo que sigue son distribuciones binomiales,
bueno, todos los tipos de distribuciones que vamos a tener que ver en relación a las características de la variable con la que estemos trabajando. Pero esto sería como la introducción a lo que vamos a estar viendo a partir de mañana, que les voy a subir un documento, y seguramente otro video más el viernes o sábado. Así que bueno, espero que vean este video y que lean la bibliografía, porque es importante para poder comprender este tipo de cuestiones. Ir siguiendo la bibliografía. Si no consiguen bibliografía, si eventualmente quieren ver, bueno, en YouTube hay un montón de videos explicando este tipo de cuestiones, avísenme, mándenme un mensaje y yo les paso documentación. Bueno, hasta acá la introducción de este tema. Les mando un saludo y hablamos.